En este video veremos los Selknam y su historia. Esta cultura de vida nómade vivió en el territorio insular de Tierra del Fuego. Se estima que hacia 1881, cuando se inicia la colonización moderna de la isla, había un total de 4.000 individuos, unos 2.000 estaban en territorio chileno. Era un pueblo que, a pesar de su posicionamiento, desconocía la navegación, y se supone que ya estaban asentados en ese lugar cuando se formó el estrecho de Magallanes, que separó la isla del continente. Los Selknam constituían un pueblo de cazadores-recolectores pedestres, de características físicas similares a los tehuelches. Vivían en pequeños grupos formados por unas pocas familias, las que en un conjunto sumaban más de 25 a 30 personas. La variedad de alimentos con los que contaban, tales como guanacos, aves, huevos, vegetales o otros productos marinos, ¿cierto?, lo llevó a dividirse, más o menos, en grupos parientes que tenían en su propio territorio, generándose disputas cuando los terrenos estaban invadidos por personas ajenas al linaje. El concepto de territorialidad de los Selknam era extraordinariamente fuerte. Los individuos de un territorio podían disponer libremente y de un modo racional de los recursos que existían en su interior, sin provocar su sobreexplotación o deterioro del medio ambiente también. Y estaban constituidos por dos grupos: los Selknam, que habitaban en el sector norte y central de la isla de Tierra del Fuego, y los Aús, localizados en el extremo sureste. Su economía de subsistencia estuvo basada en la caza terrestre, recolección de frutos silvestres como la murtilla y el calafate, y algunos productos marinos. La actividad de la caza fue sin duda la base más importante en la alimentación, siendo el guanaco la presa más importante, tanto por su carne como por su piel, que constituía la vestimenta base, obviamente, ya que era como más abrigadora, por así decirlo. Fueron muy hábiles en el uso del arco y flecha, arma principal con la que contaban. Hacia el sector norte de la isla, la presa más importante en la caza la constituyó un pequeño roedor llamado coruro, muy abundante en el área. La abundancia de aves como caiquenes, patos silvestres, cisnes y flamenco también fue de interés para su alimentación, tanto en la recolección de sus huevos como por su carne. Complementaban su dieta con algunos alimentos del litoral marino, para lo cual aprovechaban el periodo de baja mar para recolectar moluscos. Dentro de la organización social, un personaje de singular importancia era el chamán, a quien se le atribuía poderes sobrenaturales y actuaba como un curandero, mago o brujo, para que se entienda mejor el concepto. Practicaban ritos de pasaje o transición para celebrar el paso de una vida a otra, siendo la más trascendente la llamada Ain, que tenía lugar cuando hombres y mujeres pasaban a la pubertad. La vivienda consistía en un toldo de trozos de piel cocidos, quedando un refugio muy abierto, pero protegido al viento. La vestimenta era una capa confeccionada con pieles de guanaco, que les cubría desde el cuello a la rodilla. La mujer agregaba un delantal también de piel que le cubría del vientre hasta la rodilla. La pintura corporal representó una costumbre que tuvo por finalidad proteger la piel del clima frío, por cuanto la capa gruesa de arcilla contenía también grasa animal. Generalmente usaban los colores rojo, blanco y negro. Mediante los diferentes símbolos que se pintaban, exteriorizaban su estado de ánimo. Su religión era monoteísta. Creían en Dios, al cual llamaban Temauquel, el que vivía en un luminoso lugar del cielo y vigilaba a los hombres a través de las estrellas. También creían en la existencia de un mundo después de la vida, ubicado más allá del horizonte. Sus rituales estaban llenos de misticismo, utilizando sombreros cónicos y pintándose el cuerpo desnudo. Ahora, en esta sección del video voy a profundizar y dar una explicación del porqué de su exterminio. Para entender esta parte de la historia de los Selknam, primero hay que entender que habitaban y dominaban las planicies y laderas del norte de la isla grande de Tierra del Fuego. Su recorrido eran principalmente a pie. Una suerte de sobrevivencia permanente significaba que recorrieran larga distancia en busca de comida. Entre las presas más cotizadas estaban en los guanacos y lobos marinos, que eran los animales que frecuentaban la región. La ocupación de la Patagonia se le denomina al periodo en que comenzaron a llegar occidentales atraídos por las riquezas naturales,
y potenciales faenas atractivas. Esto comienza a ocurrir durante la década de 1880 en adelante. En primer lugar, se dio paso a las instancias ganaderas. Hablamos de grandes predios dedicados a la crianza de animales, principalmente ovinos, y a la producción de derivados como la lana. Esto significó que las etnias originales tuvieran pérdida importante de su territorio y poco a poco fueron desplazados hacia otras tierras. Entre estos, los más perjudicados fueron los Selknam, entre otros pueblos originarios que se hallaban en ese territorio, quienes al no saber navegar, porque no sabían navegar, desconocían de eso, quedaban a disposición de los nuevos gobernantes. Mientras la repartición de estancias a familias europeas le iba quitando terreno de caza para alimentación a los Selknam, también la explotación de minas auríferas iba dejando cada vez menos lugar donde encontrar alimentos para los nativos. Para estas grandes empresas de estancias y extracción de metales preciosos, los Selknam se estaban convirtiendo en un gran problema, ya que al encontrarse atrapados en Isla Grande, entre estancias cercanas habían empezado a robar ganados, por así decirlo, ya que encontraban en las ovejas una presa fácil y vulnerable. Frente a esto, los nuevos habitantes decidieron tomar medidas para evitar el continuo enfrentamiento y la pérdida de animales. Dentro de las soluciones que se dieron fue el destierro a Isla Dawson, en que la misión salesiana se encargaba de acoger a los pueblos originarios. En lo que duró la instalación estanciera y la explotación aurífera, se dio algo más eficiente que el destierro: un nuevo tipo de empleo y solución en las tierras de la Patagonia: los cazadores de indígenas. Sí, eran considerados una amenaza, por lo que se pagaba por cabeza del Selknam muerto. Julius Popper, rumano radicado en Argentina, parte con una expedición de búsqueda del preciado metal, el oro. Viaja a Tierra del Fuego con el favor del Estado argentino. Luego de su expedición publica un boletín, dando a conocer lo que se encontró en aquel lugar, las dificultades del viaje y del enfrentamiento. Continuó con los nativos del lugar, salen a la luz fotografías del grupo de expedición y el mismísimo Popper eliminando Selknam. A pesar de que estas fotografías revelan un conflicto cierto por combatir el uso de la tierra, también dan muestra de una desigualdad despiadada con aires de actividad casi recreativa. Popper fue lo suficiente osado para fotografiar sus actos, quedando dentro de la historia como el cazador de indígenas. El pago por eliminar a los nativos de sus tierras fue una fuente de recursos muy popular en la época, porque era más fácil matarlos que educarlos en la fe y buenas costumbres, como pretendían las misiones salesianas. Un caso emblemático es el estanciero José Menéndez, quien era dueño de una gran parte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Uno de los más conocidos integrantes de la estancia de Menéndez, en donde trabajó más de 12 años, fue el escocés Alexander MacLennan, su apodo el Chancho Colorado, o como lo apodó Lucas Bridges, que era un estanciero protestante que resguardó a muchos yamanas. Lo hizo muy popular dentro de los relatos tanto orales como escritos en aquella época. La fama que le procedió al Chancho Colorado lo llevó a ser muy deseado entre otros cazadores, pues, según él, era mucho más eficiente acabar con la molestia de raíz que malgastar el tiempo reuniendo a los nativos y luego tener que educarlos. Pagaba muy bien por piezas de cuerpo humano indígena. Por ejemplo, si se traía una oreja de indígena se les pagaba 1 libra. Con el tiempo la mercancía era cada vez más grande, como cabezas, senos o testículos. Con eso se genera un grupo de hombres europeos especializados en la caza y muerte masiva de los Selknam, y con ello un silencioso genocidio escondido en el fin del mundo, que hizo muy poco ruido valórico en la época. Relatos cuentan cómo envenenaban a grandes grupos de indígenas luego de haberlos emborrachados y eran emboscados y luego ametrallados. La misión salesiana, que se encontraba también en esa zona, decidió tomar medidas al respecto, intentando resguardar a la mayor cantidad de nativos posibles. Fueron llevados a la isla Dawson, en donde fueron educados en la fe y en la cultura occidental europea. Se les cambió su forma de vestir, alimentación y qué hacer. La investigación del padre Martín Gusinde en cuanto a la cantidad de nativos que quedaban en la misión mostró una abismante cifra decreciente luego de haber pasado cierto tiempo en la isla Dawson. Las nuevas costumbres inculcadas a los Selknam que habían sobrevivido a los cazadores fue lo que terminó por extinguirlos. Con esto se termina por destruir a una etnia completa, la memoria de un pueblo que vivía en absoluta armonía hasta la llegada de los foráneos, que no consideraron al pueblo Selknam como humanos, sino como animales que amenazaban su producción y riqueza.